Señores, digno de toda la gloria y toda la honra. Y en esta hora les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un placer verles. Hay hermanos y hermanas que hacía días que no veíamos y pueden estar en la casa del Señor en este día. Y hay gozo, hay fiesta en la casa del Padre, porque sus hijos están en casa. Amén. Dios es bueno, Dios es todopoderoso, Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración. Amén. El domingo pasado estuvimos viendo Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Y en Mateo capítulo 12, versos 46 al 50, dice que mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Lo que el Señor nos enseña en este pasaje, y lo hablábamos el domingo pasado, es que la verdadera familia de Jesús es aquella que escuche su palabra, la recibe con fe y la obedece. Aquellos que creen la verdad sobre Jesús, lo que Jesús dijo sobre sí mismo, confían en esa verdad, confían en la obra de Cristo, confían en quién Cristo es y entregan su vida a Cristo, son la verdadera familia de Dios. Y esto es un adelanto que el Señor nos está dando sobre un tema que es desarrollado un poco después, un gran misterio que se revela en el Nuevo Testamento y que no está revelado en el Antiguo Testamento, y es el misterio de que todos aquellos que creen en Jesucristo son parte de la familia de Dios. Si tú has creído en Jesucristo, tú eres de la familia. Así que bienvenido a la casa del Señor, eres de la familia. El Evangelio de Mateo termina con la gran comisión. Mateo capítulo 28, a partir del verso 18, Jesús dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, y, dice el verso 19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta comisión, que es la misión para todo cristiano, para toda persona que se acerca a Jesucristo y cree en Él, para todos los integrantes de la familia de Dios, dice que es a todas las naciones, ¿verdad? Ir a todas las naciones. En Hechos capítulo 1, verso 8, en Hechos 1, 8, el Señor Jesucristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, este evangelio, esta buena noticia, es para todos los que creen de todas partes del mundo. La voluntad de Dios es que la buena noticia de salvación se extendiera a todas las naciones del mundo. En Juan capítulo 1, versos 9 al 13. Dice el apóstol Juan que aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, Cristo vino a los suyos. Vino a la nación de Israel, vino a la gente de su tribu, vino a ellos, pero la mayoría de ellos no le recibieron. La buena noticia del Evangelio radica en que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, son adoptados como hijos de Dios. Y esta verdad se explica de una manera muy especial en la carta a los Efesios. El misterio de que todos los que creen en Jesucristo y lo obedecen son parte de la familia de Dios implica que hay muchas cosas que tenemos en común, y de eso yo quiero hablar de tres cosas que tenemos en común todos los que hemos creído en Jesucristo, de todas las naciones bajo el cielo.
Lo primero es que todos los cristianos, los que hemos creído en Jesucristo, entregado nuestras vidas a Él, tenemos una identidad común. Una identidad común. La identidad que responde a la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos 11 al 16. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice el verso 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos una identidad común. ¿Qué es la identidad? ¿Quiénes somos en realidad? Antes éramos llamados gentiles, éramos llamados a la incircuncisión, antes estábamos sin Cristo, sin promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Más bien éramos enemigos de Dios, sin paz con Dios. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, pero ahora, hay una diferencia en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús. Los peros son muy importantes para el apóstol Pablo. En el capítulo 2 de Efesios hay también una lista de lo que éramos antes. Pero Dios, en el verso 4, en su gran misericordia con que nos amó. El pero cambia todo. El pero es que a pesar de quienes éramos, Dios nos cambió. Dios nos dio una identidad nueva. Una identidad nueva. Pero ahora hemos sido hechos cercanos a Dios por su sangre. Somos parte de la familia de Dios. El pueblo de Dios, ¿verdad? De la nación de Israel, no buscó a Dios, no recibió los mandamientos del Señor Jesucristo. Pero nosotros que éramos los gentiles, la incircuncisión, la escoria del mundo, ahora somos acercados y hechos parte de la familia de Dios. No siervos, sino que somos llamados hijos. Hijos. Tenemos las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí, amén. Si usted está en Cristo, usted tiene todas las promesas de Dios. Amén. Tenemos la esperanza de Cristo, somos de Él. Ahora somos parte de una nueva creación, es una nueva identidad. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puedo cambiar mi identidad así? ¿Será que ya solamente ahora me llamo cristiano y me pongo un título aquí, cristiano y ya? ¿Cómo lo hago? ¿Qué proceso tengo que pasar para cambiar mi identidad? Bueno, este proceso el Señor lo llama el nuevo nacimiento. Y esto no es un proceso que se logra poniéndonos un título de cristiano, ni un título en la pared, ni diciendo vamos a orar tantas veces al día, ni diciendo vamos a leer tantos libros de la Biblia, ni aún diciendo voy a la iglesia. Sino que es un proceso que logra el Señor a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo reciben el Espíritu de Dios en sus corazones. En Juan capítulo 7, versos 37 al 39, el Señor dice que los que creen en Él de su interior correrán ríos de agua viva. Y hablaba del Espíritu que han de recibir los que creyeran en Él. Versos 38 al 39, lo podemos leer ahí. El Espíritu obra en nuestras vidas de diferentes maneras, pero siempre de acuerdo con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo transforma nuestra vida al carácter de Cristo. Mira Efesios capítulo
Versos 19 al 21. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados, edificio, edificados. Esta familia no es una obra completa. Esta familia es una obra en construcción. Somos un templo, somos un cuerpo. Esta familia es edificada diariamente. ¿Edificada hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuántas plantas, cuántos pisos tiene este edificio? No estamos hablando materialmente. Estamos hablando de que la iglesia es edificada hasta que sea como Cristo. Hasta lograr el carácter de Cristo en nuestras vidas, y esa es nuestra identidad. En otras palabras, la identidad de la iglesia, de la familia de Dios, es la identidad de Cristo, el Hijo de Dios. Eso es que Dios quiere que tú seas, como Cristo. En Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Alguna vez has pensado en este pasaje y lo que dice? A los que Dios conoció de antemano, los que conoció antes de la fundación del mundo, Dios sabía y los conocía y extendió su gracia a nosotros. A los que antes conoció, Él los predestinó, Él los preordenó, Él ordenó que fuéramos conforme a Cristo, que fuéramos como Cristo. No como Cristo en lo físico. Nadie ha visto a Cristo en lo físico, ¿verdad? Sino que seamos como Cristo en su carácter. ¿Para qué? Para que Cristo sea el primero, el número uno, el number one, en una nueva creación. El cristiano es parte de una nueva creación inaugurada por Cristo, del cual Cristo es el primero en esa creación, y todos los que creen en Él son adoptados como hijos de Dios, insertados en el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios, y la voluntad de Dios es que ellos sean como Cristo. ¿Cuánta gente tenemos aquí? Los mujeres pueden decir, 100 gente tenemos aquí. Bueno, Dios quiere que hayan 100 Cristos aquí. La voluntad de Dios es que tú seas como Cristo. Cristo y yo sabemos que nosotros no somos como Él. ¿No, verdad? Cristo nunca pecó y nosotros hemos pecado muchas veces. Pero Cristo quiere que intentemos cada vez ser más como Él. Cristo quiere que nos parezcamos a Él, que seamos como Él. Y nos ha dado su Espíritu a nosotros, ¿para qué? Para producir en nosotros ese carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo lo ves en la Escritura en muchos pasajes, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, donde dice, mas el fruto del Espíritu es, lo que produce el Espíritu es, el resultado del Espíritu de Dios en tu vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, etcétera, etcétera. Ese es el carácter de Cristo. Eso es lo que Dios quiere que tú seas. ¿Alguna vez te han dicho, a mí se me hace que tú eres cristiano? ¿Alguna vez te han negado a mentir y las personas han identificado, por lo menos te han dicho, pero ¿será que tú eres religioso? ¿Qué han visto en ti? ¿Habrán visto el carácter de Cristo en ti? O por el contrario, ¿será que en tu vida te parece tanto el mundo que cuando se dice que tú eres cristiano la gente dice, ¿really? No tiene nada que ver con Cristo. La voluntad de Dios es que seamos como Cristo y que el mundo vea a Cristo viviendo en nosotros. Que seamos una nueva creación de la cual Cristo es el primero. Él inauguró esa creación. Esa es la identidad común de esta familia. Pero también esta familia de Dios tiene un propósito común. No solamente tiene una identidad común, sino que tiene un propósito común. En Efesios capítulo 2, verso del 17 al 22.
Dice así. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. Nosotros estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza en el mundo. ¿Y quiénes eran los que estaban cerca? Los que estaban cerca de la palabra tenían la profecía, los judíos. El Evangelio fue anunciado a ambos, a los que estaban lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni aprendiz, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Hermano, ¿cuál es la implicación de eso? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien condenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando dice en el verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, eso establece una responsabilidad a nosotros. Eso nos está dando un propósito. ¿Tú sabes? Que tú hayas creído en el Evangelio no es para que disfrutes el Evangelio para ti y te olvides de las personas que no tienen la buena noticia. Todos aquellos que reciben el Evangelio tienen la gran comisión con la que comenzamos. Todos los que reciben el Evangelio están llamados a compartir el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 14 dice, me he hecho deudor, soy deudor tanto a bárbaros como a griegos, es decir, a los sabios como a los no sabios. Me he hecho deudor, le debo algo. Y déjame decirte algo, hermano, cada vez que tú veas a una persona que no cree en el Señor Jesucristo, tú le debes algo. Le debes algo. Le debes algo a esa persona. ¿Sabes qué le debes? Le debes el Evangelio. Le debes la buena noticia. Y ese es el propósito común que tenemos como cuerpo de Cristo. Ese es el propósito común. La familia de la fe tiene el propósito de compartir la virtud de Dios y de anunciar el Evangelio y de proclamar y exaltar el nombre de Dios. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿A quién está hablando? Pudieras pensar, ¿estará hablando de los judíos? ¿Quién es este pueblo admirable? Está hablando de la iglesia, está hablando de la familia de la que Cristo habló, está hablando de la familia de Dios. Mira el verso 10. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje nos dijo que Dios nos ha hecho parte de su familia, pero que el propósito es, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Piensa en la persona con la que trabajas 8 horas al día. ¿Ha hablado las admirables cosas de Dios con esa persona? Le debes algo, le debes el Evangelio. ¿Qué excusa darás al Señor por no compartir el Evangelio? Cuando ya el Señor te ha salvado y te ha adoptado como su hijo. Glorificar a Dios es el fin supremo de nuestra existencia y es el fin supremo de este cuerpo, de esta familia cristiana. Y otro propósito importante es el de edificarnos los unos a los otros. Y esa es una palabra que el apóstol Pablo usa mucho, la edificación. La voluntad de Dios es que crezcamos, que seamos edificados, que seamos construidos en el carácter de Cristo, que cada vez crezcamos más parecidos a Cristo, cada vez más como Cristo. Y para esa tarea también el Espíritu Santo de Dios nos ha dado dones y nos ha dado talentos, y Él quiere que pongamos esos dones y esos talentos en la función del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo en el Evangelio? Qué bueno. Que no es cuestión del pastor que sirven a Dios. Lo que quiero decir es
que es posible que tú estés sirviendo a Dios de muchas maneras y el pastor jamás ni se entera. Pero no tiene que enterarse porque el pastor es un hombre. Pero el que tiene que enterarse es Dios. Pero Dios quiere que tú le sirvas. Donde quiera que tú estés, que tú le sirvas. Que tú le sirvas comunicando su verdad, glorificando a Dios, pero que tú le sirvas también en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué estoy haciendo para que el cuerpo de Cristo sea edificado? ¿Qué estoy haciendo para que esta iglesia se parezca más a Cristo? ¿Qué estoy haciendo para que mi hermano sea más como Cristo? Para que mi hermana sea más como Cristo. ¿Qué estoy haciendo? Si vamos a Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos. Los santos son los creyentes, para la obra del ministerio, para la obra del servicio, ministerio-servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quienes hacen la obra del ministerio, quienes deben hacer la obra del ministerio, quienes deben servir, son los santos. No uno ni dos líderes de la iglesia, sino los santos. Los líderes están llamados a enseñar y a preparar a los creyentes para que cada creyente sirva en la obra de Dios. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta, ese es el techo. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué podemos hacer? ¿Será que hay cosas que Dios quiere que yo haga y no estoy haciendo? En Efesios capítulo 2, verso 10, dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si Dios las ha preparado, pero las hacemos nosotros. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que las hicieran tienen que ver con el don espiritual que el Espíritu nos ha dado a nosotros para poder hacer las cosas, con la habilidad o capacidad que nos ha dado el Espíritu, pero es nuestra responsabilidad hacerlas. Dios no las va a hacer por ti. Lo que quiero decir, hermano, es ¡alto! Te voy a decir lo más sencillo que te puedes hacer. Lo más sencillo, y no es lo menos importante, lo más sencillo que tú puedes hacer es orar. Es orar. Tú puedes orar. Si tú miras la iglesia, más o menos casi todo el mundo lo que estamos aquí, no somos muchos. No hay excusa, no somos una mega iglesia. La mayoría de los que estamos aquí nos conocemos, la mayoría de los que estamos aquí estamos sentados en el mismo lugar que nos sentamos el domingo pasado o hace 4 domingos. Lo que significa que es muy fácil de identificar cuando una persona no viene. Podemos orar los unos por los otros, porque tenemos un propósito común. No es que yo vaya a ser edificado y yo el súper edificado y la congregación por el piso. No. Todos tenemos que crecer juntos. Todos tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Todos tenemos que crecer en la gracia de Dios. Todos tenemos que crecer en el carácter de Cristo hasta llegar a ser como Cristo. Y para eso necesitamos orar los unos por los otros. Porque el diablo está tratando de dividir la iglesia, el diablo está tratando de sembrar semillas de cizaña por aquí y por allá, está tratando de desviarnos del plan y el propósito de Dios, y nosotros nos damos el gran lujazo de orar. Por lo menos tú puedes orar. En un rato vamos a repartir una lista de los que están en blanco, las tienes que llenar, yo no te la voy a llenar. Cada cual hora según el Señor te ha puesto. Mira, esta es mi lista de oración. Esta es mi lista de oración. Aquí están los nombres de ustedes. Aquí están las familias de ustedes. Esta es mi oración diaria por ustedes. Pero ¿cuál sería la diferencia en esta iglesia? Si la mitad de los que estamos escuchando este mensaje y están despiertos todavía, hacen una lista como esta y oran por sus hermanos específicamente para que sus hermanos crezcan en el carácter de Cristo.
No solamente orar para que tengan trabajo, no solamente orar para que les vaya bien la billetera, no solamente orar para que Dios los cuide, no solamente orar contra la vida, sino orar para que crezcan en el carácter de Jesús. Amén. Algunos pueden ver lo que tienen lente, algunas rayitas ahí. ¿Saben qué significa esa rayita? Los que no vieron el domingo pasado. Wow. Tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes hacer lo mismo. Si no sabes el nombre de un hermano o una hermana, no importa. La hermana que se vistió con la blusa amarilla, Dios sabe quién es esa hermana. Pero ora por esa hermana. Y tú vas a ver una diferencia en la vida de esa hermana. Dios no tiene que hacerlo, pero en su gracia, Dios nos muestra cómo Él responde a nuestras oraciones. En su gracia, Él nos ve cómo responde nuestras oraciones. Tenemos un propósito común. Si usted lee el libro de la carta a los Efesios, usted se va a dar cuenta de que Efesios es como si fuera una oración grande. Hay oraciones largas en Efesios. Señor, te pido que sean llenos del conocimiento de tu voluntad para que puedan, Dios le pide para que entiendan, y mi oración al Señor es la misma, que ustedes entiendan, que todos podamos entender que tenemos un propósito común. Que no venimos a la iglesia para sentarnos un momentico, calentar los bancos y irnos. Que no venimos a la iglesia solamente para recibir una bendición. Que no venimos a la iglesia porque es cool. Que no venimos a la iglesia porque es un club social. Que venimos a este lugar porque Dios quiere que seamos como Cristo. Y para eso estamos aquí. Tenemos ese propósito. Y todos tenemos que trabajar para ese propósito. Pero en último lugar, tenemos también una herencia común. Hace un rato yo había dicho que leímos Romanos 8:29, donde dice de la cual Cristo es el primogénito. Cristo es el primogénito de esa creación para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero Cristo es el primogénito en todo, dice la palabra. Él no solamente inauguró este nuevo hombre, esta nueva creación, este hombre en el Espíritu, sino que Él fue el primero en levantarse con un cuerpo glorificado. Amén. La Biblia lo llama el primero de los muertos, el primogénito de los muertos. No fue el primero que se murió, pero fue el primero que se levantó con un cuerpo glorificado. Y de la misma manera que se levantó, pues nosotros un día nos levantaremos con un cuerpo glorificado, tal y como es del Señor. Todos los cristianos, los creyentes en Jesucristo en todas partes del mundo comparten una herencia común. La herencia responde a la pregunta: ¿qué tenemos? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué tenemos? En Efesios capítulo 3, verso 1 al 7 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, tú y yo, los cubanos, los mexicanos, los chinos, los franceses, que hemos creído en Jesucristo, los gentiles son coherederos, herederos junto con y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder. Déjeme decirle algo: lo tenemos todo. Lo tenemos todo. No significa que yo soy dueño de todas las cosas, ni que me puedo apropiar de todas las cosas, ni que me puedo apropiar de lo que no es mío, pero yo tengo todo. Y tú también. Si estás en Cristo, el apóstol Pablo decía a los colosenses: vosotros estáis completos en Cristo. Nada tenemos que buscar fuera de Cristo. Déjame decirte algo, hermano: lo tenemos todo. Lo tenemos todo. ¿Por qué todo? Porque todo es de Dios. Y todo, Dios el Padre ha dado al Hijo, dice la palabra, y nosotros somos coherederos con el Hijo, entonces lo tenemos todo. Dice el 1 Corintios capítulo 3, versos 21 a 23, cuando la iglesia estaba
formando grupitos y en separaciones y tal vez comparaciones. El apóstol le dijo en 1 Corintios 3, 21, 23, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Dejen de compararse, dejen de decir ustedes son de Apolo, ustedes son de Cefas, ustedes son de Pablo. Dejen esa bobería, ustedes son de Dios. Todos somos de Dios, la gloria es solamente para Dios. Así que ya sea Pablo, ya sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué verdad tan importante? Sabéis que todo es nuestro. Sabéis que somos hijos de Dios y que somos coherederos con Cristo. Y saben una cosa, esto tiene que ver con la mansedumbre de la que Cristo hablaba en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Los que no quieren acaparar el mundo. Los que no son mansos quieren acaparar el mundo y quieren agarrarlo todo, quieren tenerlo todo y quieren pasarle por encima a la demás gente y se creen superior a la demás gente. Pero los mansos van a heredar la tierra. ¿Qué significa eso? Dios le va a dar la tierra por heredad, porque en realidad todo es de Dios. Y lo que dice: el Señor me ha dado todo, no tengo que pagarme por nada, no tengo que luchar por nada. Todo es de Dios. Si yo tengo a Cristo, yo lo tengo todo. Esos serán bendecidos. ¿Qué significa esto? Significa que todo en la vida entonces será color de rosa. Vamos a estar exentos de sufrimiento, de escasez, de persecución, de peligro, de enfermedades. Por supuesto que no. Que tengamos todo significa que esto es una promesa y es una herencia. Es una herencia. En Romanos capítulo 8, verso 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a pasar aflicciones y vamos a pasar pruebas y vamos a pasar luchas, pero nada de eso es comparable con la gloria que vamos a experimentar cuando Cristo venga. Amén. Una gloria que todos los miembros de la familia de Dios van a poder disfrutar. Es una herencia, pero fue una herencia segura. Conocí un hombre que era muy rico, muy rico, multimillonario. Pero este hombre tan rico, también pude conocer a su hijo, y su hijo vivía en una condición muy humilde, pagando renta en un lugar y todo. Y yo dije: este es el heredero. Este es el heredero de todo aquel imperio. Se veía el lujo y la herencia del padre, y los bienes del padre no tenían nada que ver con la condición presente del hijo. Pero el heredero tenía una herencia segura. Y nosotros en este mundo podemos estar enfrentando diferentes situaciones en nuestra vida, pero todo lo tenemos en Cristo. La herencia es segura, no depende de las leyes de los hombres. Gloria a Dios. No depende de un tribunal humano, de derecho de sucesiones o de probation, pero depende de las promesas de Dios fiel que no fallan. Mira como lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 3 al 5. Estoy terminando. Si alguien se va a levantar, dile: no, espérate, está terminando. Dijo que está terminando. 1 de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos ha hecho renacer, nuevo nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, guardada en los cielos, ¿verdad? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La herencia está reservada, la herencia está guardada, la herencia está segura por medio de la fe. Hay que guardar la fe, porque todos los que tienen la fe y guardan la fe tienen
la herencia segura, es lo que nos está diciendo el pasaje, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la herencia es segura, no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Cómo debiéramos entonces vivir diariamente? ¿Cómo nos cambiaría la vida si yo entiendo que mi identidad como cristiano es que yo soy un hijo de Dios y yo debo vivir como Cristo vivió? ¿Cómo nos cambia la vida si yo entiendo que el propósito fundamental de mi existencia es de comunicar las grandes cosas de Dios, comunicar esta buena noticia con otras personas y trabajar para que la iglesia de Cristo sea edificada? ¿Cómo nos cambia la vida al saber que en realidad nuestra herencia segura está en los cielos, de donde esperamos al Señor un día? ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿Cómo vamos a vivir mañana, lunes? Y el martes. Y el lunes de la próxima semana. A eso responde el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, estén listos, prestos para entender. Dice, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¡Qué gran noticia! Dios nos ha dado una identidad, la identidad de su Hijo, la identidad del Creador, del diseñador de todas las cosas, del Rey soberano, lo cual nos ha hecho embajadores de Dios, representantes de Él, y ahí está nuestro propósito, y lo cual nos ha dado de herencia. Todas las promesas de Dios son seguras si estamos en Cristo. ¿Cómo vamos a vivir entonces? Padre que estás en los cielos, gracias por este día. Gracias por tu palabra y gracias por la nueva noticia de salvación. Gracias, Señor, porque tu palabra está llena de buenas noticias. Gracias por el Evangelio. Gracias porque aunque antes éramos la escoria del mundo, y nuestro llamado no fue por ser nobles y poderosos y sabios, sino que nuestro llamado fue solo por tu gracia y por tu amor, con que nos amaste, teniendo misericordia de nosotros. Los que no merecían han sido llamados, han sido tocados, han ejercitado su fe y por la fe podemos ser hijos tuyos. Dios mío, te pido que nos recuerdes estas cosas. Cuando salgamos de este lugar, ayúdanos a recordar quiénes somos en ti, para qué existimos y qué tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Para que no extrañen a nuestro hermano Abner, ¿a cuántos de ustedes les ha dado la palabra del Señor? Qué bonito es escuchar decir que tenemos una identidad y que somos parte de la familia de Dios. Pero esa bendición conlleva una gran responsabilidad. Y creo que hemos escuchado qué es lo que conlleva esa responsabilidad. Y es una responsabilidad grande, hermanos. Y solo lo podemos lograr reconociendo que tenemos una gran necesidad, hermanos, de sanar desde la raíz, de ser restaurados, de ser edificados, para llegar a ser como el pastor Raimel, ¿verdad? Como Cristo, para ser edificados los unos a los otros, hermanos, para que anunciemos el Evangelio, para crecer cada uno en conocimiento, ser y ser
rápido, pero es todo un proceso y no podemos solos. Necesitamos reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. El próximo canto dice: Dios manda lluvia. Esa lluvia que trae vida y conocimiento a pesar de las aflicciones que usted esté enfrentando esta mañana. A pesar de estas pruebas que usted esté enfrentando esta mañana. Y por fe creemos que así será. Amén. Puestos de pie, hermanos, cantemos Dios manda lluvia, reconociendo que necesitamos una manifestación poderosa del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. God send the rain, pour out your Spirit, let the fire resist today, heal all my soul. Save me, God send the rain, pour out your Spirit, let the fire dismiss today, heal all my souls, restore me, send out your rain, with the dew of your love, filling the night, your people, my God, send out your rain, with the dew of your love, visit my life today, and change me, Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, desciende hoy